Blackbot House presenta. Este episodio es totalmente distinto porque Fernanda Rocha cumplimos 10 años desde Blackbot y desde Blackbot, que es la casa de Creative Talks Podcast. 10 años juntos, 10 años de haber creado esta plataforma creativa. Fernanda Rocha, felicidades, feliz aniversario de década. Wow, sí se siente especial, honestamente. No voy a mentir que llegar a los primeros 10 años ha sido un reto, ¿no? Como, no sé, tengo como emociones encontradas. Por un lado, siento cierta nostalgia de lo que inicialmente éramos y era Blackbot. Y ahora tengo también como como que veo a Blackbot como un niño y digo, wow, ya 10 años, ya pasó la etapa más difícil de podía morirse o no, pero ahora ya como que empieza a tener una personalidad propia, un camino, un statement, un modo de ser, y como que me da mucha ternura eso. Totalmente ternura y muchos aprendizajes. El episodio del día de hoy lo vamos a dedicar enteramente a poner nuestros aprendizajes creativos, empresariales, personales, espirituales que hemos aprendido durante una década. Es el conocimiento de una década en un episodio. Y gracias a ustedes que han estado con nosotros cada episodio en este viaje compartido en esta nave llamada Blackbot y que transmite semanalmente un episodio llamado Creative Talks Podcast, el cual ustedes están escuchando. Así que bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. En la edición 324 de Creative Talks Podcast. Bienvenidos al aniversario 10 de Blackbot. En esta edición especial hablamos de por qué Blackbot no es un negocio. Analizamos cuál es el papel de los haters y lovers de Blackbot. Te compartimos por qué la libertad es el indicador más importante. Y te hablamos de los proyectos que más nos gustan como Black School, el FBs, las Black Trends o los futuros creativos. Y para nuestros Patreon, te compartimos nuestra fórmula para tener un socio de vida y socio de compañía. Disfruta esta edición de aniversario de Creative Talks Podcast. Larga vida a Blackbot. Fer, como dijimos al inicio del podcast, este es un episodio de aniversario. Y una de las cosas que antes quiero confesarles a todos los que están escuchando ahora mismo, tú y yo nos referimos a Blackbot cada vez que nos metemos a nuestro escritorio en el estudio, no importando en qué lugar del mundo estamos, siempre nos sentimos como dentro de una nave espacial llamada Blackbot. Eso es interesante porque se une con algo que yo quería comentar sobre, no sé si es mi primer aprendizaje, no sé si lo podría describir como tal, pero sí que es algo que constantemente, al menos yo, y voy a hablar desde mi perspectiva, me he tenido que enfrentar a la hora de hablar de Blackbot. Cuando las personas me preguntan qué es Blackbot y qué hace, cuál es su propuesta de valor, incluso hay personas que me han dicho, a ver, píchame Blackbot, o sea, como si yo la fuera a vender o algo así. Y es como, pues es que Blackbot no es un negocio. Y no porque no lo sea en términos de sus estados financieros, pero para mí Blackbot, la intención de Blackbot nunca fue realmente hacer una empresa. Claro que se tenía que justificar legalmente de alguna manera, no podíamos vivir en la clandestinidad, que lo hicimos al principio como todos, en lo que arrancábamos y operábamos, pues ahora sí con todas las de la ley y el acta constitutiva, etcétera. Pero la intención en el fondo nunca fue crear un negocio según los términos o las definiciones actuales que definen hoy en día un negocio. Porque al final del día, más allá de buscar ganancias, que es el fin último de cualquier negocio, para mí Blackbot era una búsqueda constante de experimentaciones. Nunca Blackbot se ha regido por las reglas más que las reglas del SAT y eso, porque, insisto, no puedes escapar de ellas,
pero fuera de ese rigor constitucional y de, insisto, las operaciones y la declaración de impuestos que se tiene que hacer y las actas que tenemos que firmar como socios y etcétera, fuera de esa parte como administrativa, burocrática, para mí Blackbaud es un tejido más bien, un tejido que está en constante evolución, en donde cada hilo, como tú decías, John, se puede tejer en cualquier lado. Y eso evidentemente allá afuera es difícil de describir, porque es como, bueno, pero entonces, ¿qué son una agencia? Pues podría decirse, pero al final no, porque no operamos con las lógicas de una agencia. No permitimos que los clientes nos paguen a 1000 días, porque no somos banco. Y eso es, por ejemplo, una de las reglas si eres una agencia, ¿no? Si eres una agencia, carga sobre tus hombros que te paguen a 60, 90, 180 días. O nunca. O nunca, está bien. Entonces, pues no podría decir que es una agencia porque no opera bajo ese modelo. Y es más, en términos de cómo opera hoy actualmente el modelo de agencia en México y en gran parte del mundo, pues es bajo estos esquemas de iguala, bajo estos esquemas de contratas personas juniors para que pueda sostener la operación, etcétera. O sea, nada de eso aplica en Blackbaud. Entonces yo por eso es que no puedo definirlo como una agencia. Tienes toda razón. Creo que el modelo de construcción de Blackbaud, y me encanta cómo lo defines, era para crear un espacio libre para permitirnos ser. Cualquiera que esta sea la definición de ser. Porque en el pasado habíamos tomado by the book todo el guión empresarial de creación de compañías. Deben saber que Blackbaud es una creación de Fernanda Rocha y mía, después de que cada uno de nosotros tuvo su propia evolución personal con distintas compañías, creando compañías, colaborando para otras, y estábamos hartos de que no hubiera otra opción. Y como tú lo mencionas, Fer, Blackbaud no se crea como negocio, no tiene departamento de ventas, no hace pitches, no tenemos un CRM de captación de leads, no hay funnels de creación para competir por marcas. Blackbaud tenía que ser una entidad que de alguna manera manifestara nuestros ideales, nuestras experimentaciones y nuestras definiciones, cualquiera que éstas sean. Y en esas definiciones, a lo largo de estos 10 años, Fer, si te comparas, o sea, Blackbaud es el nombre de la marca, pero realmente está siendo tripulada por una Fernanda Rocha. Y creo que Blackbaud es Fernanda Rocha y la suma de John Black y todos los colaboradores que hemos tenido en el pasado y que siguen estando. Y la manifestación de lo que hacemos, la evolución de lo que fuimos y lo que hoy somos, marca a Blackbaud. Y creo que Blackbaud como experimento, o sea, como una nave alejada de las leyes físicas del planeta Tierra, Blackbaud puede ser algo que entra y sale de ese planeta con sus propios términos. Y evidentemente una definición como esta, muchas personas que se dedican al mundo de los negocios, evidentemente no logran ver que pueda existir la posibilidad de algo como Blackbaud y que además ese Blackbaud no solamente esté oscilado en un territorio específico llamado México, sino que pueda moverse a cualquier continente de este planeta y en cualquier país y operar, o sea, y jugar y experimentar. Esa parte no la creen y evidentemente es antisistémica la forma en cómo Blackbaud está diseñada y la forma en cómo es concebida. Y creo que eso tiene mucho que ver, como bien ya lo anticipaste, con nuestras personalidades. Porque justo queríamos algo que nos permitiera, como tú decías, sentir un refugio, un lugar seguro, dado que no lo habíamos encontrado en otras partes. Entonces queríamos construir, pero además queríamos medir el rendimiento y la eficiencia de Blackbaud no en los términos de las métricas tradicionales, no en velocidad, no en capacidad de exponencialidad, no en retornos de inversión, sino en cómo Blackbaud era capaz de adaptarse a nuestros cuerpos y mentes creativas y a nuestra propia energía. Y en eso estoy muy satisfecha porque creo que Blackbaud de cierto modo es como un, ya lo dije, un refugio, pero al mismo tiempo como si fuera un traje que se adapta a cualquier circunstancia y momento en el que estemos y en el que posiblemente estaremos al futuro. Quiero decir, por ejemplo, hay momentos en los que se ha necesitado un traje de aguantar el fuego, ¿no?
hablo figurativamente, y Blackbot ha resistido eso. Y luego ha habido pruebas como de, no, pues ahora Blackbot bajo el agua. Claro. y se ha logrado. Entonces, Blackbot es esta cosa amorfa que es una protección en cierta forma, pero no nos aísla, sino que nos envuelve y nos protege y nos ayuda a operar en ese mundo en el que usualmente tú y yo nos sentíamos que encajábamos, ¿no? Entonces, como que Blackbot, además de ser una creación nuestra, al mismo tiempo es un ente que nos protege y que desde el inicio nos quedó muy claro que Blackbot nunca iba a estar por encima de nosotros. Que eso es otra de las cosas por las cuales Blackbot no es un negocio tradicional. Porque para cualquier CEO, para cualquier persona en el mundo tradicional de los negocios, la compañía siempre es primero, ¿no? Como no me importa que yo no coma o me pase algo a costa de mi salud, la compañía es primero. Y nosotros siempre fue como, sí, Blackbot es nuestra creación, pero nunca va a estar por encima de nosotros. Y eso yo creo que en muchos sentidos evidentemente puede sonar egoísta, pero al menos a nosotros nos ha funcionado, porque en el momento que sentimos que alguno de los dos o algún integrante de esta nave, como bien lo mencionas, se está sintiendo mal porque hay una sobrecarga o porque no ha habido un momento de descanso o por cualquier situación, Blackbot tiene la capacidad de parar y decir, a ver, ¿hacia dónde vamos? Esto nos está rebasando, y revirar y tomar un nuevo rumbo. Entonces, no hay esta presión en cierto aspecto de cumplir con una métrica específica. Creo que la métrica constante ha sido la experimentación, y a través de esa experimentación que vuelve a Blackbot de cierta manera algo muy sui generis, esa extrañeza, esa rareza ha sido al mismo tiempo nuestra fortaleza, porque ha sido justo por eso la razón por la que grandes compañías nos han contratado. No sé a ti, John, pero a mí me han preguntado, ¿pero cómo le hicieron para llegar con tal y con tal marca y con tal...? En realidad, si yo tuviera que hacerte un manual de, sigue estos 10 pasos, honestamente no lo tengo. De hecho, es un suicidio. O sea, aunque lo escribiéramos, aunque lo compartiéramos, sería muy irresponsable de nuestro lado dar esa fórmula, porque esa fórmula aplicada a una realidad en la cual tú no tienes la conciencia de estar listo para entrar en ese nivel de experimentación, te va a romper como compañía. Sí, porque al final del día, insisto, yo no sé exactamente, un día me levanté y seguí este paso y seguí otro paso. El único paso que he seguido consistentemente es dejar que Blackbot se exprese y se manifieste a través de la experimentación. Y esto es experimentación de ideas, experimentación de proyectos, experimentación del entorno, experimentación en todas las magnitudes en las cuales se puede experimentar algo o alguien. Y esa visión de experimentación pues es la que muchas veces hace falta dentro de las compañías, y que estas compañías llegan a nosotros por recomendación, porque escuchan el podcast o porque están expuestos a cualquiera de los contenidos que hoy tenemos de manera gratuita o de paga, y que de ahí como que se enganchan. Y en esa misma magnitud de gente que se engancha, por supuesto que ha habido en el camino haters, ¿no? Gente que se engancha en la parte negativa, vamos a decirlo así. ¿Te parece que a veces hablamos en el segundo bloque? Lo que me gustaría cerrar ahora, para a lo mejor muchas personas que por primera vez están escuchando este podcast y dicen, mira, hay una compañía llamada Blackbot. Si pudiéramos definir a Blackbot, Fer, ya en el tema, habíamos dicho, somos una compañía mexicana dedicada a la innovación. Creo que esa definición puede volverse tan amplia o tan corta dependiendo de quién nos pregunte, ¿no? Pero si pudiéramos definirla en su máxima expresión, yo creo que decir que somos una compañía mexicana ya es muy corto. Es una compañía latinoamericana, porque básicamente estamos... Bueno, a pesar de estar en otros países, tú te vas a Dubái, nosotros estamos en España muy fuerte. Es que a mí me gusta somos una compañía mexicana, porque habla del origen. Y no es limitativo que seas mexicano a que operes en otras partes del mundo. A mí siempre me gusta decir, somos una compañía mexicana que opera en diferentes partes del mundo. Esa es una buena definición. Y lo que sí queda claro, lo que sí no ha cambiado nunca, y creo que no va a cambiar jamás, por la parte que nos mueve en el centro de nuestro alma, nuestro corazón, son los temas de creatividad
que hace 10 años hablar de creatividad solamente era hablar de industria publicitaria y de marketing y nada más, y nosotros decíamos que equivocados están. A partir de la creatividad hay muchas cosas. Somos una compañía de diseño y también hace 10 años el diseño solo se percibía como la parte estética y bella de cualquier objeto, pero no, qué equivocados estaban. Había mucho más en la profundidad, desde diseño de sistemas, diseño de futuros, etc. Había mucho más que explorar en la parte de diseño. Somos una compañía de innovación. Por lo tanto, se nos ocurren mejoras constantes unidas con creatividad y diseño para poder dar una mejora o una nueva exploración a propuestas de valor que hoy existen que necesitan una nueva genética. Y somos una compañía de futuros. Y Fernanda Rocha sobre todo ha llevado a la nave hacia ese destino en donde ya no solo nos preocupa la planificación táctica, no estratégica de las compañías hacia 6 meses, 1 año, 2 años. Y Fernanda comienza a explorar hacia décadas hacia adelante. Y finalmente somos una compañía centrada en negocios también. Cuando sumas estas 4 habilidades y te das cuenta que negocios como concepto, que es algo que queremos romper, creo que no son negocios. Hay que crearle un nuevo nombre, pero hoy para que el mundo externo lo entienda es de negocios, en donde unimos estos 4 superpoderes: creatividad, diseño, innovación y futuros, para poder entender el presente y futuro de esa compañía y llevarlos a ese destino. En esa actividad hemos estado 10 años. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Asiste al Festival de Creatividad y Cultura Digital más grande de Latinoamérica, este 28 y 29 de agosto en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México. OFF-MX reúne a más de 15 estudios audiovisuales provenientes de todo el mundo, como el equipo de animación detrás del show de Anima, Endasphere en Las Vegas, o la creadora de la voz astrológica más radical y honesta de Instagram, Chequi Mela. Visita off.mx y conoce todo el programa. Ven y conecta con la energía creativa local y con las voces más influyentes del mundo. Diseñadores, artistas digitales, creativos, tecnólogos y estudiantes compartiendo ideas sin fronteras. Compra tus boletos en off.mx. Off es con triple F. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Regresamos a Creative Talks Podcast. Ahora sí, Fernanda, platícanos de los haters. Siempre, y se ha dicho muchas veces en otros espacios, ¿no? Otras personas, y en eso sí coincido, fíjate, en que los haters son fans confundidos. Y no sé si realmente fans, para mí todos los temas que tengan que ver con extremismos, me parece que hay que tenerlos con cuidado en observación, ¿no? O sea, para mí, cuando alguien se vuelve fan de algo, en mi persona particular, no es buena señal. O sea, a mí la gente que se vuelve fanática de algo, no sé, como que me da un poco de desconfianza. Porque, a ver, lo voy a contar de dónde viene y por qué esta construcción personal se externa de esa manera. Desde muy, muy, muy niña, yo recuerdo que, no sé, iba al colegio y mis amiguitas tenían así como que, ay, yo soy fan de Barbie o a mí me gusta tal cosa, y como que se enganchaban mucho con esa cosa. Pero yo veía que al momento que se enganchaban con esa cosa, como que ya no les gustaba, o sea, como que cerraban la puerta a todo lo demás. Y yo de niña, pues siempre fui, como soy hasta ahora, muy experimental. O sea, a mí me gustaba jugar con la tierra, subirme a la avalancha, andar en bicicleta, y también me gustaban los pequeños juguetes. A mí las muñecas nunca me gustaron, pero siempre me gustaron como los juguetes pequeñitos y como jugar a la casita con esos y todo. Entonces había muchas cosas que me gustaban. Nunca fui fan particularmente de algo. Y así fui creciendo con esa, digamos, libertad que justo creo que tuve porque nadie estuvo para decirme, no, esto es lo que hay que ver, o esto es lo que... Como pasaba mucho tiempo sola, pues yo misma me fui creando como esos límites o no límites de, bueno, pues me puede gustar esto, pero también aquello. Y conforme fui creciendo, por ejemplo, recuerdo mucho en la secundaria, que es como cuando te empiezas a definir ya de manera más formal tu personalidad y hacia dónde quieres ir. Mis amigos, que la mayoría de amigos que yo tenía en la secundaria eran hombres, pues estaban todas estas bandas, no sé, me acuerdo que estaba Gorillaz, estaban como...
Y así como que se enganchaban y se clavaban cañón. Y es como, pues es que sí me gusta Gorillaz, pero ¿qué crees? Que también me gusta Caifanes, ¿no? Yo sí era de esos que se clavaban con Gorillaz. Ajá, entonces como que yo siempre tuve mucho cuidado de no cerrarme. Es que al final del día yo sentía que cuando te enganchabas mucho en algo, te perdías de otras cosas que también te permitían experimentarte. Pero ese, insisto, es mi nivel de personalidad. Entonces así, por lo cual nunca he sido fan de nada. Por eso de repente John en el podcast dice, Fer y yo somos fan, y yo sí, no, yo no, porque yo no soy fan realmente de nada, o sea, lo digo en serio. Hay gente que admiro, por supuesto, hay obras que admiro también, porque a veces las obras son mejores que sus creadores y pues ni modo, ¿no? Pero no siento que particularmente yo diga, ay, no, es que Steve Jobs es mi máximo. No, no lo es, o sea, porque era un neurótico, no quiero ser así, ¿no? Entonces como que siempre huí de las polaridades, siempre traté de mantenerme estúpidamente en medio, y digo estúpidamente porque pues nunca puedes estar realmente en medio, ¿no? Al final siempre caes en alguno de los polos, pero yo trataba y he tratado siempre como de estar en medio y no clavarme tanto. Por eso, en el mundo digital, cuando yo empecé con el marketing y todo, y que estudiábamos los comportamientos, yo me di cuenta de una cosa. Tanto el fan que te adora para bien, como el fan que te dice odiar y que te desea la muerte, cosa que ha pasado en este podcast. Claramente. Nos han escrito que deseando la muerte, y pues muchas bendiciones a las personas que desean eso. Pero al final del día me doy cuenta que ambos polos tienen un patrón. Y es que esas personas, desde mi punto de vista, no son capaces de crear un criterio propio. Y esto ya sé que es muy fuerte y quizás gente que nos quiera ahorita no nos va a querer, pero bueno. Pero ¿a qué me refiero? Haciendo amigos desde hace 10 años. Haciendo amigos desde 1988. Pero no, a ver, dejen desarrollo mi punto. Y de verdad no lo digo de mala onda. Yo creo que cuando una persona se engancha y, por ejemplo, esta gente que defiende millonarios es un gran ejemplo, ¿no? O sea, esta gente que defiende a Sam Altman o a Elon Musk, y esa gente obvio ni los topa, pero ellos deciden defender, creo que es porque hay otras partes de su vida que están lo suficientemente vacías como para dejar estos huecos y que tú te enganches y digas, es que no, es que yo creo en estos valores y eso. Pero esa ceguera o ese fanatismo te venda los ojos y te impide ver que también hay otras cosas. Y que dentro de esas cosas que tú juras amar y le juras lealtad de por vida, pues también hay otras cosas que son la antítesis y que te estás perdiendo. No sé, para mí el ser fan de algo así de manera loca, o sea, y creo que otro ejemplo podría ser las personas, los hinchas del fútbol, ¿no? O sea, esta gente que, no sé si han visto este video que se hizo muy famoso, de un señor que decía, hoy mi hija está cumpliendo 15 años, pero pues no fui a su fiesta, fui al partido, ¿no? Y es como, ¿sí te das cuenta que estás dejando de vivir un momento que ya no va a ocurrir con tu familia por estar ahí en tu fanatismo? Está perfecto, o sea, yo no estoy juzgando si está bueno o malo, simplemente estoy diciendo que para mí es la cara de la misma moneda, como que la gente que te ama, o sea, no sé, pregúntenle a Selena, la mató una fan, o sea, sí, ¿sabes? Como siempre hay como estos John extremos, John Lennon, ¿no? Por eso es que para mí el que tú estés fanático de algo te puede llevar a perderte, a cometer cosas que según tú no serías capaz, pero de repente te ves envuelto en eso. Y por eso para mí es como cuando alguien se enajena con algo, no solo con nosotros o con cualquier otra cosa, me parece como de, a ver, hay que tener cuidado aquí. Y ya refiriéndome particularmente a este podcast o a nosotros a nivel personal, pues ha habido gente que nos ha escrito de todo, o sea, gente que nos pone cosas horribles como de que ya deseo de muerte, gente que nos ha dicho que no somos mexicanos ya, que porque nos fuimos a vivir un rato a otras partes del mundo, o sea, ha habido de todo un poco, pero yo creo que al final del día eso es muestra de que está Blackbot haciendo cosas que están fuera de lo común o fuera de lo que para estas personas está en su radar de lo que se debería hacer,
¿no? Sí, yo creo que la verdad como ellos definen el mundo y los sistemas con los cuales está definido, cuando eres antisistémico, que no entras en esa caja o entras momentáneamente y te mueves a tu placer, eso es inconcebible. Déjame anotar algo de respecto a eso. La parte de hate es algo que es por naturaleza Blackbot trae y la razón es esta. O sea, básicamente después de 10 años esta es la razón. Cuando dije que nos dedicamos a diseño, pues la verdad somos diseñadores, pero la gente que se dedica a diseño evidentemente no nos ve como diseñadores. Primero porque yo no tengo un título de diseño y qué pecado tener un título, tú tampoco, Fer. Y porque dentro de ese ecosistema no estamos ni en los premios, no vamos ni a los festivales, no porque no queramos ser activos. Igual sí vamos y consumimos todo ese contenido porque somos amantes pero la misma como sociedad del diseño clásico te rechaza. Y lo mismo le pasa a cuando hablamos de marketing o cuando hablamos de negocio o cuando hablamos de innovación. O sea, como que oscilamos en esos lugares y el propio star system de cada una de estas cosas, al no participar en premios, al no ser su comunidad, al no irnos de peda con ellos, a no estar, simplemente no estamos porque no nos interesa ninguna cosa cosmética de eso. Nos ha catalogado, y lo voy a decir tal cual, además de desearnos la muerte, de vendehumos. Evidentemente los medios ligados a cada una de estas industrias no nos entrevistan porque nosotros somos críticos y muchos de los intereses de esos medios nosotros pues, simplemente decimos las cosas como son y eso les rompería a ellos el tráfico y la relación con marcas. Nos han dicho mamadores por el simple hecho de irnos profundamente al entendimiento y aplicación de las cosas y nos han dicho antisociales y creo que en eso tienen razón. No destinamos tiempo a actividades que no sintamos mucho placer. En muchos sentidos, si me comparo como Blackbot con una celebridad de la música que además es un maestro y es un genio, somos mucho David Bowie, un personaje que llevaba 20 o 30 años adelante en el futuro de la música y que de alguna manera cuando más envejecía David Bowie y alcanzaba la línea del tiempo de sus principales críticos iniciados, decían, sí es cierto, lo que David Bowie lo hacía hace 20 o 30 años. Y comienza eso. Hoy Blackbot tienes 10 años y toda esa primera gama de haters cuando nace Blackbot, hoy están topándose la realidad de decir, sí, creo que el marketing y la innovación se hablan. O sí, creo que el marketing y el diseño tienen que ver. Y es de, bienvenidos. Hay una serie de blogs que hemos escrito, léelos. Lo hemos creado con ese placer. Y es cuando te das cuenta de que toda esa como energía que de alguna manera nos ha acompañado a lo largo de la historia de Blackbot comienza a acomodarse de manera muy elegante en términos de que va cayendo a los 20s y cada vez me siento como muchísimo más cercano a una adopción de lo que Blackbot era hace 10 años, pero tú y yo seguimos pensando cosas y uniendo puntos que van en otra línea del tiempo. Entonces, eso respecto al hate. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ahora vámonos del otro lado, ¿no? Las cosas que también hemos recibido mucho cariño por parte de mucha gente. A mí lo que me ha impactado es que gente que no conocemos, incluso personalmente o físicamente, nos manda mensajes o de repente vamos a sus ciudades o países y nos reciben como si nos conocieran de toda la vida. Y eso me parece sorprendente, como eso la verdad me hace sentir con mucha empatía de la humanidad, de cómo podemos establecer este tipo de relaciones incluso si no nos hemos visto nunca y cómo las conexiones y las verdaderas redes sociales son eso, ¿no? El poder llegar a un lugar y de repente ir a comer con alguien que nunca has visto en tu vida, pero que esa persona te escuchaba o te leía y entonces te sientes cercano porque se identifica con alguna de las ideas que has plasmado y de repente hacerse amigos, que ahora siempre hacemos esta broma de que Blackbot tiene muchas casas en el mundo porque la gente siempre nos dice, ¿no? Como de cuando quieran pueden llegar aquí y se los agradezco muchísimo porque creo que poder llegar a tener ese nivel de confianza en de recibir a alguien en tu casa, invitarle a comer, invitarle o presentarle a tu familia, no sé, eso me parece la verdad que es uno de los más grandes regalos que Blackbot también nos ha dado y que a pesar de nuestra problema, pues no es problema, pero sí este trastorno que tenemos
de no poder convivir con la sociedad o socialmente, activamente como se espera. Incluso pese a eso, Blackbot nos ha regalado muchos momentos, muchos encuentros, muchas comidas, muchas cenas, muchas charlas, con mucha gente muy interesante, con mucha gente que se identifica o que incluso que no está de acuerdo, pero aún así eso no quiere decir que no podamos entablar una amistad o una relación, y eso también me parece muy, muy bonito. Y además también nos ha dejado ver otra cosa que quiero resaltar, que sí existe un mundo y no era una utopía el pensar que una empresa pequeña podría no solo extenderse o expandirse, sino además transformarse en un montón de cosas sin necesidad de sacrificar ni su vida ni su libertad. O sea, también creo que Blackbot, no sé a ti, John, a mí me ha enseñado que hay otro mundo y que otro mundo es posible, y que si bien es un camino que no es sencillo y que ha tenido sus retos y dificultades, al final del día estamos aquí 10 años después, lo cual es muestra de que sí se puede tener una compañía sin sacrificar tus valores, sin sacrificar lo que crees realmente valioso y importante, y entonces eso me da esperanza de pensar que sí se puede crear un nuevo ecosistema empresarial. Tienes toda razón. En esa parte que es la belleza de esta nave, nuestra nave a la hora de circular y entrar y salir del planeta y volverse otra vez a la zona espacial, nos hemos encontrado que hay otras naves, y que esas otras naves son estos outsiders, estos misfits, esta gente que también está corriendo sus propios experimentos y sus propias visiones, y de manera temporal conectamos, y eso ha sido fascinante. Y como bien lo mencionas, Fer, a veces no entendemos el amor expresado, y es con la misma intensidad con la que hay este hate, del otro lado hay tanto amor, y de repente, o sea, no somos buenos haciendo fiestas una vez al mes, de hecho lo hacemos una vez cada 2 años. Es muy raro. Se agota mi crédito social. Se agota nuestro crédito social, no porque nos caigan mal, sino porque en realidad somos disfuncionales, ¿no? Vamos a las fiestas y nos salimos a los 15 minutos cuando llegamos a ir, y no es porque nos caiga mal, sino porque no podemos, o sea, no podemos. Tal vez un psicólogo ahora mismo quiera recibirnos en su laboratorio y decir, yo tengo la respuesta, queridos. Bueno, yo sí estoy diagnosticada, sí tengo trastorno por ansiedad social. Sí, pero sus respuestas de ideas de cómo hacerlo. Trata de romper con eso. Como, la verdad no me ha funcionado. Es como, ya lo intenté 3 millones de veces. Dame una idea más chida. Y entonces, como no hay ideas más chidas, prefiero seguir siendo antisocial y me siento más cómodo discutiendo con Fer un libro o viendo una serie a profundidad, que estar tomando bebidas que no me gustan, con música que no me gusta, en conversaciones que si abro la boca sé que voy a provocar disgusto. ¿Para qué les hago pasar un mal momento a todas esas personas? Pero del otro lado, la gente que sí es como nosotros, que sí hay, es que es muy emocionante cuando dices, ¡wow! ¡Es como nosotros! ¡Wow! Pese a que no nos vemos, o sea, cada una de las personas con las que hemos coincidido y se la hemos expresado de esa manera de ¡wow! ¡Qué cool conocerte! Es porque realmente sí. Y ojo, creo que lo pusiste en la mesa. Lo más importante de un artefacto ideológico, pero que es un artefacto comercial bajo las reglas del mundo como las conocemos, es que nunca Blackbot jamás ha perdido la libertad. Y creo que libertad es algo que no está en ningún KPI. No existe en el mundo de los negocios. O sea, no hay un mira, tienes $10 millones en libertad, ¿no? No existe. Y esa libertad, cuando volteamos a ver, porque colaboramos con todas las compañías que no son libres, las compañías que están atadas inclusive a la maldición de su crecimiento comercial, porque si no lo hacen, se desploma su valor en mercado. Es como, ¿neta? Pero bueno, no tienen libertad. Nosotros tenemos libertad y es la base de la construcción de Blackbot. Pero ese KPI, esa manera de explicar lo valioso que es una libertad, lo valioso de acelerar y detener la nave cuando tengamos que detenerla, de volver a una base o meternos al mundo conocido cuando se nos plazca, es algo que no rompe los ciclos con los cuales ha sido creada el mundo comercial artificial. Y esa libertad tú y yo la apreciamos muchísimo, y apreciamos mucho también que cuando la compartimos, del otro lado nos dejan saber que es un lugar donde ellos también se pueden permitir ser libres y retar e incomodar
en la misma magnitud que nosotros. Y es una soledad acompañada. Muchas veces la radio, como se escribía hace mucho tiempo, era una soledad acompañada, porque cuando estás en este micrófono hablando de tus ideas y creando el podcast, pues te das cuenta de que al final en esta nave somos tú y yo sentados al lado uno del otro en Blackbot, pero el amplificar esto a otras personas se siente lindo cuando hay feedback de vuelta. Así que gracias por todo el tiempo dejarte sentir, hacerte sentir con tus comentarios en la comunidad. Gracias por eso. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y yo aquí abriría otra línea de todo esto, tratando de hacer una síntesis sobre también la parte educativa, ¿no? Porque la parte educativa ha formado parte crucial de esta nave llamada Blackbot. Esta división de Black School ha sido también muy, muy noble en el sentido de todos los aprendizajes que nos ha dejado, todas las estudiantes que nos han permitido ser sus facilitadores, sus profesores. A mí la verdad es que me ha encantado también la propia evolución de lo que ha sido Black School y todos los experimentos que hemos corrido en Black School, que a su vez nos han servido para compartir con otras grandes instituciones educativas. Y eso la verdad es que me emociona mucho y es como de las partes favoritas, en mi caso, que tengo de Blackbot. O sea, una de las partes favoritas es educar, y toda la parte que tiene que ver con educación, transmitir conocimiento, es una de mis partes que más me apasiona de Blackbot, y que además, insisto, el que me permita experimentar en diferentes formatos. Recuerdo cuando empezábamos a hacer el Insanity Bootcamp, que eran días de jornadas extenuantes, 3, 4 días, 8, 10 horas al día. O sea, realmente eran bootcamps y la gente salía como, wow, esto es una locura, pero aprendían muchísimo y daban como un impulso realmente del día 0 al día 4 que terminábamos, y transformaban sus compañías, sus proyectos o lo que sea que querían hacer. Y hoy en día, cómo nos hemos adaptado a los flujos, a todo lo que pasó después de pandemia, donde evidentemente la gente está agotada de las pantallas, está agotada de la educación continua, está agotada de muchas cosas, y aún así nosotros seguimos teniendo esta atracción de estudiantes que nos demuestran que hay gente que quiere seguir aprendiendo, solo que los formatos tienen que evolucionar, que tienen que cambiar. Hoy que hacemos los labs, que son versiones mucho más cortitas. Pero, ¿sabes qué me da risa? Que cuando hacíamos bootcamps muy largos, la gente decía, ay, que bueno, con que durara 2 horas menos, ¿no? Y ahora que hacemos formatos muy cortos, no, pues que dure 2 horas más. Total que siempre hay como esta, ¿no? Que cuando es poco quieres más y cuando es mucho quieres menos. Pero aún con todo y eso, ha sido muy gratificante ver, y que de hecho el otro día estábamos haciendo un listado de todos los estudiantes que han estado con nosotros en Black School, y me doy cuenta que la mayoría son estudiantes que han repetido y repetido y repetido, o sea, que han estudiado casi todo lo que hemos publicado, y eso también me habla de, bueno, no repites si no te gusta, ¿no? Entonces, o eres masoquista o realmente lo has disfrutado, y eso también para mí ha sido como un acto de liberación, porque al final del día, si bien he tenido la fortuna y el privilegio de enseñar en otras instituciones, siempre hay un rigor que te enmarca, ¿no? Siempre hay un método, y aunque sean lugares con libre cátedra, al final del día pues sí te ponen un esquema que no te permite experimentar tanto. Sin embargo, al ser Black School parte de Blackbot, pues nos damos el privilegio de hacer lo que se nos venga en gana, y eso es muy satisfactorio también. Porque Blackbot, ¿no? Fer, creo que acabas de pegarle a mi segundo proyecto favorito. Sí, la escuela. Creo que la escuela, la forma en la cual te educas, porque tú y yo fuimos a escuelas tanto públicas como privadas, tuvimos el privilegio de estar en las dos. En mi parte personal estuve en las 2 mejores escuelas del país, la mejor pública, y lo siento por el resto, pero sigue y seguirá siendo la UNAM por un largo tiempo, y la mejor privada, y también perdón por eso, pero el Tecnológico de Monterrey ha marcado esa pauta. Tuve los 2 contrastes y me di cuenta que ambos tenían errores, que ambos tenían cercanías y lejanías de cara a lo que el mundo estaba experimentando, pero también entendía que todas oscilan en una cosa.
la estandarización de los contenidos y la certificación de esos contenidos. Entonces, cuando creamos Black School, dijimos, nada que vamos a certificar, nada que vamos a dar diplomas, porque vamos en contra de la certificación, porque el conocimiento que teníamos en el campo y que no ha parado y que se ha intensificado respecto a las compañías, y luego llevado eso en un formato de conocimiento que entrenara a alguien o que les diera este shortcut de, miren, estamos jugando hoy esto en tiempo real, no estaba en ninguna escuela. Y así comenzamos, compartiendo, pero básicamente era un tema de compartirnos a nosotros mismos. Era una manera de encapsular nuestro propio aprendizaje, solo que acompañado por otros que estaban buscando lo mismo. Ahora, hay un precio a pagar, no solamente el precio de los contenidos de cuánto cuesta inscribirte a Black School, pero como tú dices, hay contenidos gratuitos todo el tiempo y otros que son de mediano plazo. O sea, hay muchas formas de entrar en Black School, pero básicamente lo que nosotros estábamos haciendo era retarnos para lograr simplificar ese conocimiento y compartirlo con alguien más. Ahora, eso nos llevó a que otras escuelas, otras instituciones y universidades querían esa inmediatez. Y comenzamos a colaborar, como tú lo dijiste, con muchas otras, y muchas otras también se enojaron de que nosotros no dejáramos de dar clases, y es como, es la naturaleza de Black School, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, y muchas de estas inclusive limitaron a Black School respecto a sus funciones, cosa que no pueden hacer. Y sí, en el fondo, la comunidad del Black School es una serie de aventureros que están buscando encontrar el punto medio, su punto medio entre el mundo y las reglas que existen, y las nuevas posibilidades. Y creo que Black School siempre ha llevado esa insignia. Y Fer, tú al ser una persona que es infinitamente superior en la entrega de conocimiento que yo, toda esta robustez que le pones a cada sesión académica me parece simplemente fantástica. Y hoy que estamos colaborando con otras escuelas, viendo nuevas narrativas, nuevos lugares, wow, siento que Black School es una cápsula dentro de la nave que es maravillosa en términos de la experiencia. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Yo quiero poner algo, Fer. El proyecto que más me encanta es el FBS. A mí. Wow, me gusta también. Te voy a decir por qué. El evento del FBS es algo que ocurre cada 4 años. Eso pone palomita en todo mi estrés social y todo eso. A mí me encanta. Segundo, es un evento que habla de futuros. Y Fer, yo no sé tú, sin miedo a equivocarme, no hay un evento o no había en la línea del tiempo un evento de futuros en este país. Ahorita ya hay varios. Y creo que en América Latina. Entonces el FBS era un llamado en la mesa de, hey, este es el evento de futuros. Y lo hicimos. Tercero, cada vez que se hace un FBS, detrás hay una robustez de investigación de 4 años que se traduce en, ahorita seguramente nos vas a platicar de los reportes de Black Trends y va robusteciéndose la visión del FBS. Y cuarto, la narrativa del FBS de que ocurre una vez al año en el día bisiesto. No, una vez al año no. Pero una vez cada 4 años. En el día bisiesto. Me encanta. Es mágico. Es de... es ese tema. De por sí los años bisiesto a mí me parecen como magia pura y la narrativa de que se abre un hoyo en la línea espacio-tiempo, un vórtex en el espacio-tiempo para explorar los futuros. Y cada vez que hemos hecho un FBS y hemos invitado a las voces que nos han compartido su conocimiento en ese FBS, a los años posteriores, cuando analiza su carrera profesional, todos y cada una de esas personas se han convertido en ícono de cada una de las cosas que nos han compartido. Y eso ha sido lindo, el de alguna manera crear un espacio libre, abierto, de total protección y seguridad para hablar de estos temas que parecieran mágicos y sin fundamentos académicos, pero en realidad está lleno de una necesidad de poder anticiparte a cosas que en ese lugar, en ese FBS, logras visualizar antes que nadie. Y ese FBS lo amo. Sí, a mí también me gusta mucho. El FBS es un momento en el que, como bien dices, bajamos nuestra guardia y dejamos como estar más cerca de las personas, sobre todo tanto de los asistentes, pero también de los conferencistas que hemos invitado. Y que a mí lo que más me gusta del FBS es que no es un evento que pone en el spotlight a quien ya está en el spotlight. Porque creo que eso es muy fácil y es un lugar común en el que caen todos los eventos, ¿no? Como que
a una persona que está triunfando en tal cosa, tráetelo aquí, de repente todo el mundo lo quiere porque pues está como en el momento. Pero a mí lo que me gusta es que en el FBS, al menos lo que hemos intentado, es que vengan personas de todas las edades, de todos los géneros, de todos los lugares de conocimiento, a platicar sobre su visión de lo que pueden ver con su expertise y que no necesariamente son expertos en futuros, algunas veces sí ha coincidido que lo son, pero que son expertos en su campo y que esos campos de conocimiento se necesitan para construir un futuro, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es la gran diversidad de voces y personas que han estado ahí. Quien nunca ha ido a un FBS, creo que si tú lo ves, o sea, lo hemos documentado, está en YouTube, están todas las charlas, pero si tú no lo has experimentado, no se transmite eso a través de la pantalla. O sea, tú vas a ver el YouTube y vas a decir, no entiendo por qué tanto hype con el FBS, porque hasta que estás ahí y lo que se está viviendo y la energía que se está sintiendo, sí es un evento que se tiene que experimentar, porque no es cómodo como la gran mayoría de las cosas que hacemos, que creo que al final del día, y para allá quería llevar la conversación, hemos creado un sello. En Blackboard tiene una personalidad en la que se sabe que no es fácil. O sea, la gente que viene a Blackboard o a Black School, incluso me lo han confesado, algunas veces lo hace con un poquito de miedo, ¿no? Pero no miedo de que nosotros vayamos a decir algo, sino más bien miedo de híjole, no sé si va a estar lo suficientemente fuerte como para que yo no lo soporte, ¿no? Como que es una dosis dura y se sabe. Y a veces un par de personas, ¿no? Como que me preguntaron como si no me molestaba eso, como de, oye, no, pero ¿no creen que eso pueda afectar? Yo creo que no. O sea, al final del día Blackboard, ese es un sello que lo caracteriza. Se sabe que aquí las cosas no son fáciles y no porque las queramos torcer o hacer más difíciles, sino porque realmente lo que intentamos hacer es que las personas se confronten con lo que sea que hoy están pensando y que incluso se confronten con lo que nosotros decimos y hacemos. Por eso hace rato que hablaba de los fans, decía eso, es cuando tú te fanatizas de algo ya no piensas en otra cosa, y lo que nosotros intentamos hacer es que sí te cuestiones otras cosas, que te pongas a reflexionar, que contemples más tu vida, que estés más presente contigo, y eso envuelve todo lo que hacemos en Blackboard, incluso el FBS, y por supuesto también mi parte favorita, que es todo el tema de análisis o inteligencia de negocios, que se ve reflejado en reportes que hemos hecho. He tenido la fortuna que a través de estos reportes he colaborado con empresas gigantes, ¿no? Esas empresas con las que yo cuando fui joven soñaba con trabajar. Claro. Y pues que ahora estoy con ellas y lo que, ¿sabes qué es lo que me ha parecido más interesante de todo esto, o que me parece muy divertido? Es que cuando yo obviamente estaba apenas en la prepa o empezando la licenciatura, pues como que me imaginaba en este idilio de no, y trabajar con tal marca y así. Y hoy lo veo tan normal, o sea, hoy es como pensar que eso es parte de mi día a día y de que estoy hablando con el gerente, con el director, con la directora de tal empresa que es la más importante en retail del mundo, pues como que ya se me hace algo usual, o sea, como que ya lo normalicé, ¿no? Pero eso es algo que Blackboard me ha permitido, o sea, y que eso también es muy interesante porque nunca le hemos dado trato especial a nadie. O sea, es como a mí me da igual si eres director o si eres el que apenas entró a la oficina, pues el respeto que yo te voy a brindar siempre va a ser el mismo. Nunca voy a darte un privilegio de, ay, es que eres el director, entonces te voy a decir las cosas más blandito. No, al contrario, ¿no? Entonces, eso también como que, insisto, tiene todo que ver con la libertad y con la liberación de poder hacer las cosas en nuestros términos, y eso me parece maravilloso también. Y profundizando un poco más en lo que les comentaba de la inteligencia de negocios que se ha traducido en diferentes reportes, entre ellos el Black Trends, que es el más importante, no solamente porque es el que hacemos anualmente, sino porque es gratuito y era algo que yo siempre he tratado de defender en Blackboard. Blackboard evidentemente cobra por algunos proyectos, da consultoría, etcétera, pero Blackboard siempre ha tratado de dejar como algunas señales o señuelos en objetos o artefactos gratuitos que cualquier persona interesada puede descargar y usar esa información para tomar mejores decisiones
de manera estratégica. Ese ha sido como el objetivo de todas las cosas gratuitas que hacemos en Blackboard y en Black School. Y hablando específicamente del reporte Black Trends, ha sido una maravilla porque además de que ha sido también muy experimental, pues ha tenido una muy buena aceptación porque es de los pocos reportes que se hacen totalmente en español, con información global, regional y local, y desde una mirada de un grupo de personas o diferentes personas que están en las regiones de habla hispana, que eso casi no pasa en el mundo de los reportes. Cada vez más, y eso me alegra porque cada vez más otros colegas que se dedican a los futuros o al análisis de tendencias se están animando a sacar sus propios reportes, lo cual me parece interesante, e incluso grandes compañías globales que siempre han hecho reportes ya están haciendo equipos regionales, por ejemplo WGCN, Trendwatch, ¿no? Para poder reportar desde el sur global, lo cual también me parece muy bien, pero aún así dentro de ese gran ecosistema que es el mundo del análisis de las tendencias y los reportes de tendencias, pues nuestro reporte ha logrado destacar muy rápido, se posicionó muy rápido. Pues yo le atribuyo que siempre intentamos tener estas perspectivas. Si bien evidentemente yo soy la directora editorial y yo dirijo el proyecto, pues las voces que están ahí vienen de todas partes, ¿no? De muchos lugares, de diferentes países, de diferentes ciudades de la región, de América Latina, de habla hispana, y eso es lo que hace que el reporte sea rico y que, sobre todo, más allá de que sea rico, pues sea útil para las personas. Y además, insisto, también nos hemos dejado jugar ahí. O sea, me acuerdo del primer reporte que hablábamos de tendencias y contratendencias, lo cual nunca se había visto en un reporte y menos de habla hispana. Era como, claro, toda tendencia tiene una contratendencia y ese reporte lo evidenciaba muy bien. Y luego ya le dimos una estructura mucho más estratégica, ¿no? De poder hacer que las personas no solo leyeran las señales, sino que supieran qué hacer con esa información. También hicimos el más robusto que hemos hecho, que fue el del 2024, que en ese hicimos incluso escenarios. Fue un trabajal, aún lo recuerdo, pero fue muy emocionante y muy interesante porque era de los pocos reportes que tenían un agregado de escenarios, y ese ha sido uno de los más descargados, de los más compartidos, de los más pirateados, y qué bueno. Y cuando digo pirateados lo digo en el buen sentido, o sea, de que la gente lo descarga y lo sube a otros enlaces y lo comparte en otros grupos. Lo cual siempre nos enteramos porque este mundo es muy pequeño, más pequeño de lo que ustedes creen. Y pues eso, me ha gustado mucho ver cómo las personas lo usan, lo destrozan, lo destazan, porque para eso fue hecho. Y el año pasado que hicimos un cambio, un poco un descanso, no solo de nosotros, sino para que las personas en esta sobresaturación, insisto, pospandémica, que se ha venido visto reflejada en los últimos 2 años, o sea, todo lo que nos guardamos de pandemia y de ya vamos a recuperar nuestra vida y no pasa nada, pues nos ha salido a flote en estos 2 años. Por eso es que la gente se siente más sola, más desconectada, etcétera, porque pues son las secuelas o los efectos colaterales que nos dejó la pandemia. Ahí hicimos un reporte, el trendecetario, que es un formato del reporte explicado en el lenguaje gastronómico de un recetario de cocina, ¿no? Un libro de recetas. Y también fue muy aceptado, aunque hubo gente que extrañó como, es que me gusta mucho el otro formato, porque como que el otro formato pues es más duro, es más profundo, es más robusto. Pero también apreciaron como que podían hacerlo de esta manera, ¿no? Y ahora enlazándolo con el proyecto de Futuros Creativos, que nace justo a partir de este reporte y que cada mes nos estamos reuniendo con las personas a platicar y debatir, porque una de las cosas que para nosotros ha sido primordial, más allá de la crítica que se le puede hacer al mundo de los reportes de tendencias, que está bien que se le critique, creo que una de las críticas más grandes es que las personas se sienten como lejanas a esas tendencias, y nosotros no queríamos que eso pasara con nuestro reporte. Entonces, lo que hacemos en cada sesión de Futuros Creativos, para tener un tema que discutir, un tema en común que todos podamos comprender y que nos podamos focalizar, usamos un par de tendencias cada mes del reporte de tendencias, y a mí me ha encantado porque me ha dejado mucho aprendizaje de ver qué sí, qué no, la gente siente cercana de esas tendencias, con qué se identifica, con qué no, qué le preocupa, qué le apasiona.
Y para mí esa es la esencia mucho más rica del un análisis de tendencias. Un reporte de cualquier índole, en este caso de tendencias, si nadie lo lee, no sirve para nada. O sea, puede ser el mejor reporte del mundo, pero si no es útil para la gente, si no la gente lo usa, pues no sirve. Y para mí ha sido de mucha utilidad porque me ha dejado ver eso, cuáles son los miedos que subyacen, los futuros posibles y qué se imaginan las personas y qué es lo que realmente nos preocupa. Y por un lado me parece muy esperanzador que lo que realmente en el fondo, al menos en la conclusión de estos 8 meses o 7 meses que hemos hecho Futuros Creativos, es que a la gente lo que le preocupa es la humanidad. O sea, realmente les preocupa perder la capacidad de disfrutar, perder la capacidad de relacionarse con los demás. Les preocupa que estemos más ocupados en términos superficiales, pensando en la acumulación de riqueza y que no estemos preocupados por la empatía, la compasión. Y eso me da mucha esperanza, porque al final del día para eso hacemos todo lo que hacemos, o sea, para realmente encontrar estas gemas, ¿no? O estas ideas que nos hacen realmente humanos. Así que uniendo estos dos proyectos, Futuros Creativos ha sido para mí un viaje en todos aspectos, porque además de dejarme ver todo esto que estoy comentando, me ha conectado con una comunidad global en donde Futuros Creativos es un proyecto que está comenzando como a llamar la atención en otras redes y en otros lugares, porque es un proyecto que está 100% enfocado a la creación de futuros de manera participativa o futuros participativos, como se le conoce, y en habla hispana, porque insisto, pues sí hay muchas cosas de futuros pasando en otras partes del mundo que son grandiosas y que aplaudo, pero lo que estamos tratando de hacer acá es en español, porque aquí se habla español. Entonces, pues también eso me gusta, como que estos proyectos me han permitido poner en el radar no solamente al proyecto per se, sino a la región, y eso para mí me hace sentir mucho orgullo, ¿no? Hace rato comentabas el tema de los premios. Para mí, más allá de los premios y eso, este reconocimiento que hay de personas que en una sesión te digan, wow, es que este ejercicio me está cambiando la forma de ver, me está empoderando, me está haciendo sentir menos miedo al futuro, eso para mí es como wow, la máxima satisfacción. Fer, y déjame reconocerte algo con Futuros Creativos. También la satisfacción de crear estos artefactos también de repente te llevan a lugares donde para llegar, ¿no? Hay como dos caminos. El camino tradicional de los premios y el pertenecer y todo, o el camino de hacerlo bien sin ninguna otra exigencia más que ejecutarlo de la mejor calidad posible. Y ese camino te lleva a el máximo evento que ocurre en términos de futuros en Dubái, y te felicito porque ya ese sería el 2º año consecutivo en el que el Blackbot tiene presencia gracias al trabajo de Futuros Creativos y de todas las personas que se han dejado expresar y jugar dentro de ese proyecto colaborativo. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, pues creo que, o sea, tal vez en la autocrítica personal, esto yo no pretendo que sea un comercial de Blackbot, pero sí deben de saber todas las personas que lo que hace Blackbot en términos de la inversión de tu humanidad, o sea, la humanidad de Fer, mi humanidad, tanto en la creación de los contenidos como en la postproducción de los contenidos, es una inversión de tiempo, es una inversión de energía, es una inversión de emociones. Para mí el tiempo, la atención y la energía son los recursos más finitos que tiene un ser humano a lo largo de su vida, y por lo tanto los más valiosos. Y Blackbot ha sido en nuestro historial, en nuestra mente, como una conversación con nosotros mismos. Aspiramos que una vez que terminemos el episodio 1000, volver a escucharnos para saber cómo pensábamos en ese momento, como un viaje en el tiempo de las cosas que eran prioridad, de lo que se discutía, de cómo nosotros éramos, ¿no? En esa línea del tiempo. Y Blackbot creo que va cumpliendo su lugar. Cuando volteo en el tiempo
y las personas que nos están conociendo pues se han perdido 10 años de Blackbot, pero las que sí nos han acompañado han visto pasar, como tú mencionas, futuros creativos, la Blackbot Creative Planner, que antes se llamaba Katana, las Innovation Cards, las Black Trends que has creado, todos los episodios de Blackbot, evidentemente el FBS. La gran mayoría de todos los proyectos que nacen en Blackbot nacen gratuitos. O sea, nacen como una exploración, justo como nosotros le hemos llamado por qué creamos Blackbot. Y al explorarlo, siempre que encontramos una conclusión bella, hermosa y que de alguna manera está lista para ser compartida, la compartimos. Las personas que han estado ahí, que se han arriesgado con nosotros, que se han subido de manera temporal a la nave y la han abandonado para oscilar en su propio planeta, nos ha encantado poder ser parte de esa historia. Y esta primera década, en donde, si esto es una era, ¿no? Blackbot entró en una era donde tú y yo entramos al videojuego jugando si fuéramos Mario Bros. Sin superpoderes. En el juego nos dimos cuenta que había capitas y te vestías de ranita. Y ahora que ya acabamos el mundo, o sea, ahorita ya derrotamos a Bowser en la temporada, en la era 1, el juego es tan hermoso que ahora estamos entrando a rejugarlo y nos damos cuenta que el juego mismo ha evolucionado, se ha vuelto más exigente. Pero ahora sabemos dónde están las estrellitas, sabemos dónde están los atajos del juego que te hacen más poderoso. Y yo lo que logro ver es que el personaje que te has convertido, y no quiero llamarlo personaje como alguien que estuviera fingiendo, quiero hablar de el ser humano que tanto Fernanda o yo, en medio de todas nuestras crisis humanas, de nuestros cuestionamientos constantes, de nuestra búsqueda de identidad, de a veces es doloroso inclusive a las conclusiones que llegas en tu cabeza. Creo que hoy, Fer, en ese resurgimiento de nuestro ser, logro ver un Blackbot, al menos de una década que viene, en donde el juego que jugamos ya es un juego de maestría y no solo de exploración. Entonces ahora es una exploración maestra. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Yo quiero cerrar con este tema de convertir a tu socio de vida en tu socio de empresa. Porque además de ser algo que sí me han preguntado, es algo que nunca se me va a olvidar. El último empleo que tuve, uno de mis jefes me dijo: no tienes idea de lo que estás haciendo, ¿no? Como no lo vas a lograr y vas a tener que regresar aquí a pedirme otra vez empleo. Esos fueron sus mejores deseos. Pero, a ver, no lo estoy diciendo por lo que me dijo, sino porque evidentemente hay esta creencia de no hagas negocios con la gente que amas, porque pues puede salir mal. Y yo tengo la fortuna de decir que es la mejor idea que se me ha ocurrido jamás. Iniciar este proyecto contigo no pudo haber sido de otra manera, no lo pude haber hecho con alguien más. No existe una persona más correcta para hacerlo que contigo. Ha sido un viaje que he disfrutado muchísimo y que nuestra vida personal y profesional esté tan interrelacionada, lejos de ser un problema, para mí ha sido de verdad una gran bendición, porque no he sentido nunca en ningún momento que estoy aburrida o que, no sé, como que la emoción de que cada día es un día nuevo, con nuevas cosas, a pesar de que tenemos un plan, porque eso también me gusta mucho, que aunque desde el inicio sabemos qué queremos con Blackbot, hacia dónde lo queremos llevar, qué queremos hacer, hemos sido muy flexibles en cómo llegar ahí. O sea, tenemos claro el destino, pero el cómo se va construyendo y se va reconstruyendo y se va rediseñando. Y al mismo tiempo que se va rediseñando, nosotros nos vamos rediseñando. E incluso en ese rediseño nunca he pensado como, ay no, qué mala idea emprender este viaje contigo, con John, ¿no? Jamás. Y eso la verdad me hace sentir una persona muy afortunada, porque creo que vivimos en un mundo en el que no solo hay muchos habitantes, sino habiendo tantas opciones y tantas posibilidades y tantas posibles bifurcaciones que pude tener yo en mi vida, en mi camino, en todo lo que me ha vivido y pasado, y haber podido coincidir contigo ha sido
uno de los mejores y máximos regalos que la vida me ha dado, y me siento muy afortunada de poder decir a ese jefe de, pues hasta ahorita no he tenido que volver. Ya pasaron 10 años y estoy muy contenta de hacerlo contigo. Disfruto mucho colaborar contigo, aunque evidentemente tenemos nuestras diferencias intelectuales. Es justo eso lo que lo hace más emocionante. Creo que si no fuera lo suficientemente retador, yo al menos, que soy una persona que tiende a aburrirse demasiado fácil y demasiado rápido, ya hace mucho tiempo, no, es más, al primer año hubiera dicho esto no va a ningún lado, pero tú lo has hecho fácil, siempre has estado ahí en las buenas, en las malas, y gran parte de que esto esté cumpliendo 10 años pues se debe a todo lo que tú también has aportado y construido aquí. Gracias, Fernanda Rocha. O sea, eres totalmente correspondida y es sincrónico nuestro sentir. También de mi lado, cuando tuve mi último jefe, también me deseó un muy buen destino y me dijo que iba a terminar bajo un puente, ¿no? Y se agradece, pero yo sí lo digo con total empatía, porque el mundo que ellos vivieron solo conocía ese destino si se rompían las reglas, ¿verdad? Pedro Cerrilla, te mando un abrazo. De él aprendí mucho, lo digo con mucha empatía. Hoy cuando lo observo con el tiempo, hoy Pedro Cerrilla no sé dónde está, pero le deseo lo mejor. Yo no le deseo que se quede bajo un puente, pero creo que cuando rompes el sistema o el story que te cuentan de cómo deben de hacerse las cosas y tú claramente tienes una antítesis de eso, pues provoca miedo y provoca estas conversaciones. Y lo entiendo, lo entiendo. En el caso de tu jefe, lo mismo. Tenía un mundo en donde solo sabía que ese destino era el más probable. Quizá te estaba desde su amor, desde su entendimiento, diciéndote algo que no quería para ti. Y se agradece. Creative Talks Podcast, de repente cuando ya tiene casi los 333 episodios, el número creativo de la bestia. Sí, vamos a celebrar el episodio 333. Sí lo vamos a hacer, y más por recomendaciones de gente que nos quiere mucho del podcast, y le mandamos un gran abrazo y gran café. Y sin duda este camino contigo, que deben de saber, hay episodios que han sido difíciles ideológicamente porque chocamos, pero nada de eso ha sido borrado en lo que ustedes escuchan. En esencia, has escuchado la voz de Fernanda Rocha como Fernanda Rocha es, y has escuchado la mía como es, y no es algorítmicamente correcta y no va a ser popular para las plataformas porque no sigue lo que el algoritmo quiere que hagas o escuches. Y aún así, si llegaste aquí y estás escuchando esto, wow, eres un outsider, eres de esas personas que están buscando nuevas preguntas y nuevas respuestas, y este es mi agradecimiento hacia ti. Gracias, porque a pesar de todo un mundo de comida rápida del contenido, de fast food, y llegaste aquí, y este contenido, este es un contenido 5 estrellas Michelin del sonido. Sí, no hemos ganado un premio porque no hemos diseñado esto para ganar premios, pero te decimos desde el fondo de nosotros, te hemos dado siempre lo mejor y siempre hemos recibido lo mejor de ti. Gracias por este episodio, y debes de saber que desde Blackbot, desde la creación de Blackbot, si yo le hablara a ese Jonathan y Fer de hace 10 años y les contara que había un destino como estos esperando, no dudaría en hacerlo y seguir las cosas. Y como sé que esto va a seguir hasta el episodio 1000, sé que el John del futuro, que ahora está escuchando este podcast desde ese futuro, es de, sí, chiquito, estás bien. Fer, gracias por compartirte. Yo fui John Black. Yo soy Fernanda Rocha y nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó